Y gracias a Dios por la bendición que el Señor nos da de poder estar y de poder seguir alabándole. Amén. Qué bueno que ahora sí hay aménes. Muy bien, vamos a comenzar nuestro estudio. Voy a pedirles que me pongan la primera diapositiva, por favor. Estamos en la temporada 2, estamos viendo la vida del rey David y empezamos el episodio número 29. Vamos a ver de aquí en adelante, y hemos podido ver ya un rey triunfador. Un rey que ahora ya también ha sido ungido como rey de Israel. Pero lo cierto es que algo que se va a destacar es precisamente que este hombre tiene un problema. Es un hombre apasionado. Su apasionamiento, su pasión, y no por el Señor, le va a traer muchas consecuencias. Ha llegado al cúmulo, a la parte más alta de su vida. Va todavía a ascender un poco, pero a raíz de las cosas que se van a ir sucediendo, como sucede con todos los hombres que curiosamente que nos presenta la Biblia, va a ir hacia abajo. No hay líder que llegue a un punto y de ahí comienza el descenso. En el caso de Saúl vimos que un descenso, una caída libre. En el caso de David, bueno, es algo diferente. Bueno, ya vimos que era David de 30 años cuando comenzó a reinar y reinó 40 años. 7 años y medio en Judá, ¿verdad? Allí en Hebrón precisamente, con la tribu de Judá, y después 33 años con el pueblo de Israel. Ahora ya ha sido ungido. Y como terminaba yo la vez pasada, con siguiente diapositiva, por favor, con algunas lecciones que podemos aprender de la vida de este David. Y aquí nos podríamos tardar un poco, podríamos extendernos un poco más, pero solamente quedaron ahí para que no vayamos viendo. Y dice la primera lección que la prosperidad y el bienestar son peligrosas, no solo bendiciones. Los que piensan que llegan arriba, los que son bendecidos grandemente por Dios, de repente se sienten, si no dueños, a veces casi socios. Y esto es lo que va a suceder con este varón en ciertos momentos de su vida. Segundo, que cuando el pecado se da de esa manera tan desvergonzada como más adelante veremos, ya en el capítulo 11, va a ser la culminación de un proceso. No es un acto repentino. Cuando hay grandes pecados es porque ya se venía gestando por varias situaciones. Y tercera y última que necesitamos ir viendo y analizando, ¿sí? Que el arrepentimiento y la confesión sin duda sanan la herida, obtienen el perdón de Dios, pero no borran las cicatrices. La consecuencia va a quedar. Muy bien, siguiente por favor. Estamos en el segundo libro de Samuel, capítulo 5, y parto a partir del versículo 6, que fue donde nos quedamos. Y dice que el rey David y sus hombres se dirigieron hacia Jerusalén para atacar a los jebuseos. Se fueron hacia el norte a atacar a este pueblo pagano, ¿verdad? A estos habitantes de aquella región. Y los jebuseos, bueno, creyendo que David no lograría entrar en su ciudad, le dijeron, estoy usando la versión Dios habla hoy, decían, tú no podrás entrar aquí. Bueno, aún hasta los ciegos y los inválidos, ¿sí?, te impedirían la entrada y el triunfo. Pero resulta, ¿verdad?, que David capturó la fortaleza de Sión, que más adelante será
como veremos, la ciudad de David. Ahora conocida, decíamos, como esta ciudad. Bueno, David había dicho en aquella ocasión que todo el que atacaría a los jebuseos, que entrara por el canal del agua. Este siempre ha sido de alguna manera en el pasado, y ya vimos en algunos reyes, en algunos reinos, que las entradas de agua a la ciudad son vitales y que es una buena manera de atacar ciudades que están fortalecidas. Y algunas ciudades, por ejemplo, en cierto momento que fueron sitiadas, se les cortó el agua y entonces eso hizo que algunas cosas cambiaran. Bueno, toda fortaleza tiene su punto débil. Bueno, y entonces dice que maten a los ciegos y a los inválidos. Y se hizo un dicho de ahí, ¿verdad? Que ni los ciegos ni los inválidos pueden entrar en el templo del Señor. Y recordamos entonces por ahí al cojo de la hermosa, ¿verdad? Y todo esto, no que estuviera prescrito así para muchos, pero sí hizo este dicho. Y bueno, se siguió dando. Siguiente. Dice el versículo 9 que después de que se instaló David en esta fortaleza de haber tomado, ¿verdad? Y haber vencido a los jebuseos y haber tomado esta ciudad que ellos tenían, la llamó la ciudad de David. Y entonces le construyó murallas alrededor, ¿sí? Desde el terraplén hasta el palacio. Esta no es exactamente la figura, pero más o menos para ver que se reedificó toda la ciudad alrededor, hicieron grandes murallas. Y esto fue importante, siguiente, porque después, bueno, el rey David y sus hombres se dirigieron hacia Jerusalén para atacar a los que... Ay, perdón, yo me regresé. Versículo 10 dice que el poder de David iba aumentando y el Señor, el Dios Todopoderoso, esa es la diferencia, siempre va a ser la diferencia, estaba con él. Donde está la presencia de Dios, ahí está el éxito asegurado. Bueno, se hacía tan poderoso que el rey de Tiro, Hiram, envió embajadores. ¿Sí? Los embajadores son de buena voluntad, ¿verdad? A David. Y en ese reconocimiento de ser un soberano, una persona triunfadora, y envió también carpinteros y canteros, dice, los cuales llevaron también madera de cedro y construyeron el palacio de David. Le hicieron un gran palacio. Lo reconocieron y entonces ahora, después de habitar en cuevas, en lugares, hoy los mismos enemigos empiezan a participar para que él tenga su palacio. Ese palacio donde él va a morar y donde él va a estar los próximos 40 o va a estar los siguientes años, perdón. Bueno, que entonces David comprendió, David entendió que el Señor le había confirmado como rey de Israel. Pudo sentirse seguro de que era Dios. Porque a veces pensamos, o a veces llega a pasar de que decimos, ¿será o no será? ¿Seré o no seré? Esto es bueno, pero también, cuidado, las bendiciones pueden ser peligrosas. Y entonces que el Señor lo había hecho prosperar en su reino, pero era en atención a su pueblo Israel. Sin duda también el aspecto religioso, el aspecto espiritual del pueblo había cambiado. Con Saúl, sin duda, también se había ido diluyendo, se había ido degenerando. David ahora le daba una importancia muy especial
a Dios y lo que está alrededor. Siguiente, por favor. Bueno, después de que él se trasladó de Hebrón a Jerusalén, dice, David tomó allí, ¿qué? Más esposas. ¿Sí? Y además de esposas, tomó concubinas. Algo que era un aspecto que el Señor había tratado y diciendo, cuidado. David va a tener muchos hijos también, pero nunca una familia. ¿Se imagina lo que es que el principito viva en su casa sin quien le diga a nadie, nunca nada? Y esto lo vamos a ver más después con uno de sus hijos. Como la Escritura lo deja claro y dice como nunca siquiera los contrarió. Todo lo que a los niños y a los jóvenes quisieran hacer, lo hicieron. Él se concentró en otras cosas. Y esto es interesante. Y esto me recuerda algo muy interesante también en cuanto a matrimonios, que el matrimonio no es una sociedad anónima donde son 50-50, sino el matrimonio es la cabeza y la ayuda idónea. Pero tristemente algunos, a veces piensan que la esposa es el cuello y que son iguales y que deben caminar de igual a igual. Pero esa es otra historia. Las cuales le dieron más hijos e hijas. Decía que solamente se nombra una por el aspecto sobresaliente que más o menos vamos a ver. Y se habla de estos 11, ya en general de los que va a haber y de los que van a nacer ahí, sin contar los hijos de las concubinas, solamente de las esposas. Siguiente, por favor. También en ese momento supieron los filisteos, ¿verdad?, que David había sido consagrado ya como rey de Israel. Y si eso, de alguna manera, ellos habían podido lograr con el anterior rey, esto les da ahora más valor y les da esa oportunidad de pensar que pueden también hacer lo mismo con este David. Un David que disminuido, un David que anduvo huyendo, un David que está recién. Han olvidado, ¿verdad?, lo que pasó con Goliat, porque el triunfo sobre Saúl los ha envanecido. Por ahí tenemos, ahí está el avioncito, como en un momento dado ellos se van a, ¿verdad? David se va a refugiar en Jerusalén y entonces los filisteos avanzan y ocupan el valle de Refaim. Ahí tenemos en los valles, donde está el medio círculo, ¿verdad? Y entonces empiezan a sitiar alrededor y prepararse para atacar. Siguiente. Y entonces David hizo lo que siempre que acertaba y siempre que hacía lo correcto, ¿sí? David consultó al Señor y preguntó, ¿puedo atacar a los filisteos? Pero esta pregunta tiene otra muy interesante. ¿Me darás la victoria? Porque una cosa es atacar, ya recordábamos en veces pasadas en esa necedad, ¿verdad?, de Balaam, como en un momento dado dice, puedo ir, ve, pero vas a decir. Acá es interesante porque dice, ¿puedo atacar a los filisteos? ¿Me darás la victoria sobre ellos? Y sin duda el que busca le halla, y entonces el Señor le respondió que sí, que los atacara, porque el Señor le va a dar la victoria sobre ellos. Y es el Señor. Aquí va a haber un evento muy interesante
que desde tiempos de Samuel no se veía. David llegó a Baal, Perasim dice, y ahí los venció. Por eso dijo, como un torrente de agua, el Señor me ha abierto paso entre mis enemigos. Bueno, los filisteos en esa huida y en esa derrota dejaron abandonados sus ídolos y David y sus hombres los recogieron. Esto va a traer como resultado que ellos van a regresar, y ya no tanto por David, sino también por sus ídolos. Siguiente, por favor, versículo 22. Dice, pero los filisteos volvieron a ocupar el valle de Refaim. Así que David hizo lo correcto. ¿Qué hizo? Volvió a consultar al Señor. ¿Y qué pasó? Que el Señor le contestó. ¿Qué hacemos cuando el Señor no nos contesta? Pues muchas veces no nos contesta porque ya lo tenemos decidido. Es interesante ver cómo muchos oran. Y uno pregunta, ¿para buscar la dirección del Señor o para cumplirse los planes y los proyectos que se tienen? Bueno, aquí él vuelve a consultar al Señor. Y el Señor le contesta, no los ataques de frente, ahora no es el ataque frontal, sino que rodéalos y atácalos por la retaguardia. Recordemos el mapa. Pero ¿qué va a pasar? Decía, desde tiempos de Samuel no sucedía esto. Bueno, dice que cuando escuches, le dice el Señor, ruido de pasos encima de las copas de los árboles, lánzate al ataque. Porque eso significa que ¿qué? Que yo voy delante de ti para herir de muerte al ejército filisteo. Sí, cuando él llega a los árboles, dice, de bálsamo, ahí se va a detener. Y simplemente lo que tiene que hacer, dice, es esperar. Cuando él escuche ruido de pasos, como de ejército, como, ¿verdad?, una multitud, dice entonces al ataque. El Señor va adelante y va a herir a todos sus enemigos. Cuando el Señor está conmigo, como dice la palabra, cuando el Todopoderoso está conmigo, la victoria está asegurada. Y más cuando Él es el que quita a nuestros enemigos. Aquí no hay la sapiencia, aquí no entra la sabiduría, la estrategia militar, sino aquí lo único que hay que hacer es esperar y obedecer. Bueno, cuando David hizo lo que el Señor le había dicho, derrotó a los filisteos. Triunfo sobre triunfo. Pero viene algo muy interesante. Siguiente diapositiva, capítulo 6, versículo 1. David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel y dice que eran 30,000. Y se levantó David y partió de Baal, de Judá, con todo el pueblo que tenía consigo. ¿Cuál era el propósito que tenía David ese día que se levantó? Simplemente hacer pasar de ahí el arca de Dios. Me llama la atención esto, muy interesante. Se levantó David. Si bien es cierto el libro de Crónicas, que también nos narra estos eventos, dice que él había preparado un lugar para el arca. Pero aquí es algo muy interesante. Se levantó David y se fue.
tenía una buena idea, había una muy buena intención, pero simplemente no pregunta, sino que hace las cosas como mejor cree y le parecen. Y entonces decide llevar el arca. Y lo hace humanamente con sus mejores planes. Pone el arca de Dios, dice el versículo 3, sobre un carro nuevo. Y la llevaron de la casa de Abinadab. La tomaron de ahí y la iban a llevar a Jerusalén. Bueno, los hijos de Abinadab guiaban el carro nuevo. Y esto es interesante porque en la segunda parte de este capítulo vamos a ver todos los errores, todas las situaciones que cometió David. Y otra vez va a morir alguien por su culpa. Siempre que el líder se equivoca, curiosamente muere alguien. Al final vamos a poder hacer la contabilidad de cuántos miles murieron por sus malas decisiones. Algunos más sobresalientes en algunos casos en particular. Pero es interesante el poder ver este aspecto. Estos hijos de Abinadab llevaban el carro nuevo. Lo cierto es que sabemos que había toda una instrucción en cuanto a la marcha y en cuanto a cómo debía ser transportada el arca de la alianza, esta arca del pacto. ¿Cómo? ¿Quiénes? ¿Cuándo? ¿Y de qué manera? Pero a David no le interesó. David estaba ilusionado con su proyecto, un muy buen proyecto. Versículo 4. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, con el arca de Dios, Agío iba delante del arca. ¿Y qué pasó? Siguiente. Pues que toda la congregación iba gozosa. Toda la congregación, era día de fiesta. Dice, y David y toda la casa de Israel danzaban delante del Señor con toda clase de instrumentos de madera, con arpas, con salterios, con panderos, con flautas y con címbalos. Era toda una fiesta, era todo un acontecimiento. Siguiente, por favor. Dice el versículo 6, que cuando llegaron a la era de Nacón, un hombre llamado Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo. ¿Por qué? Porque los bueyes tropezaron. Era un camino de lo más tortuoso, subidas y bajadas. Curiosamente, David no pensó en todo esto. Y entonces tropezaron los bueyes y entonces este hombre alargó su mano. Y el furor del Señor se encendió contra Usa. Porque otra vez y el Señor lo había dicho, que el que os hace tocar o hacer que no fuese el sumo sacerdote para hacer algo especial una vez al año, moriría irremisiblemente. Bueno, y lidió allí Dios por aquella temeridad. ¿Qué quiso hacer este hombre? Pues tratar de que el arca no se cayese. Qué difícil es a veces, qué difícil es para muchos en un momento dado pensar que podemos defender a Dios, que nosotros podemos hacer algo por Dios, cuando de alguna manera hay todo un estatuto
todo un mandamiento establecido en cuanto a las cosas de Dios. Ya vimos a un Saúl queriéndose tomar también las atribuciones de sacerdote, pero aquí este hombre, en su buena intención, pasa por alto la ley del Señor. Y como siempre, como en muchas cosas decimos, el desconocimiento de la ley no nos libra de su castigo. Bueno, ahí este hombre cae muerto junto al arca de Dios. La fiesta se convierte en velorio. La fiesta, tristemente, se vuelve eso. Las fiestas pueden llegar a terminar cuando se pasa por alto y no es Dios el motivo ni la forma. Dice, siguiente por favor, versículo 9. ¿Y qué creen que ya estoy acabando? Y temiendo David al Señor aquel día, dijo, ¿cómo he de venir a mí el arca del Señor? ¿Cómo ha de venir a mí? ¿Cómo puedo traer el arca a Jerusalén? ¿Cómo? Esto es algo que se debió preguntar desde antes, porque también nos queda por ahí una pregunta. ¿Quién tuvo la culpa de la muerte de Usa? ¿David o Usa? ¿Quién fue el culpable? ¿Quién fue? ¿David o Usa? ¿O ambos? Pero ¿quién tiene la mayor responsabilidad? Versículo 10. De modo que David no quiso ya más traer el arca del Señor a la ciudad llamada de David. Y la hizo llevar David a casa de Obed, Edom, Geteo, como dice el siguiente versículo. Muy cerca, ahí se quedó. Me llama la atención porque dice el versículo 9, y temiendo David al Señor aquel día, estoy usando aquí la versión 60, dijo, pero es curioso porque casi todas las versiones más contemporáneas, más nuevas, todas dicen, y se disgustó, y se enojó, y se molestó David. La NTV, la Dios habla hoy, todas las versiones más nuevas dicen que David todavía se enojó. ¿Contra quién se enojó David? Por lo que pasó. Decía que la versión 60 es un poco más noble y nos dice que temiendo David al Señor aquel día, teniendo. Pero dice que la dejó también, decía las versiones más modernas, que se enojó. Cuando no salen las cosas como queremos, pues a veces podemos llegar a enojarnos, más allá de reconocer y haberse preguntado desde un principio, no que simplemente me levanté y tuve una buena idea. De modo que entonces David pues ya no quiso llevarse el arca. Versículo 11, y estuvo el arca del Señor en casa de Obed Edom, Geteo, 3 meses, y bendijo el Señor a Obed Edom y a toda su casa. ¿Dónde está la presencia del Señor? ¿Qué hay? Bendición. Y dice que no agrega, ¿verdad? No agrega tristeza el Señor. ¿Dónde está Dios? Las bendiciones sobreabundan. Y entonces él pudo entender y va a poder comprender algunos aspectos. Porque si el problema hubiera sido mover el arca del lugar donde estaba,
pues haberla dejado ahí no hubiera sido tanto como la cantidad o las grandes bendiciones que recibió este hombre junto con su casa, con su familia. Bendijo el Señor grandemente. En esos 3 meses, como no se había hecho. Queda para ir la segunda parte y donde vamos a poder ver paso a paso estos aspectos que David pasó por alto. Y ese es el cuidado que en nuestra vida tenemos que tener. Porque a veces cuando ya estamos instalados en una posición y en una situación, se nos hace fácil tomar decisiones o hacer cosas. Porque atinadamente, como decía el pastor en días pasados, el que me ve, me sigue viendo. Pero a veces pensamos, decía que en esa euforia de poder, ya no necesito ir a Dios. Ya no necesito en ningún momento consultar a Dios. Y entonces traigo o hago las cosas como yo creo que es mejor. Siempre es importante conocer, y si desconozco, pregunto. Ahí estaba el sacerdote, ahí estaba el Señor, pero él simplemente se levantó ese día y dijo, vamos a hacerlo. Dios nos guarde de hacer decisiones tan temerarias. Y si el Señor permite, pues en 15 días estaremos terminando esta historia con muchos pequeños o grandes, ¿verdad?, detalles que David omitió, que David hizo. Y 2 cosas, decía, un hombre apasionado, mujeres que van a traer el final de su reino y que muere lleno de días, pero con tristeza total en los últimos años, por ese pequeño o gran pecado en cuanto a mujeres. Y serán sus propios hijos los que se encargarán de pasar la factura. Que el Señor nos ayude, a siempre tener esa conciencia de que las cosas se hacen a la manera de Dios y debemos presentarnos también de esa manera. Amén. Dejo lugar al pastor.